La TREC se origina formalmente a mediados de los años 50, cuando Albert Ellis presenta en una reunión de la American Psychological Association en un congreso en Chicago un trabajo que se llamó Terapia Racional, y en ella exponía por primera vez su modelo. Lo que sucedió luego fue que tuvo una crítica enorme en el sentido de que se le acusaba de intentar convertir a los pacientes en robóticos. Y entonces, a mediados de los años 80, añadió la palabra emotiva y se conoció como TRE, Terapia Racional Emotiva, también durante muchísimos años, hasta mediados de los años 90, cuando revisó el libro Razón y Emoción en Psicoterapia, que había sido escrito en los 60, pero hizo la revisión en los 90 y añadió el elemento conductual. Y el nombre actual es Terapia Racional Emotiva Conductual. Ahora, ¿cómo se estructuró? Una de las características más importantes de Albert es que leía muchísimo y tenía la enorme capacidad de formar todos coherentes con piezas que uno nunca se hubiese imaginado que podían tener alguna cosa la una con la otra. Por ejemplo, él tomó muchísimo de la filosofía oriental, de lo que fue Buda, de lo que fue Confucio, tomó también muchísimo de lo que fue el movimiento psicoanalítico, porque él inicialmente se entrenó en psicoanálisis, creo, no estoy segura, pero creo que fue supervisado por alguien quien directamente fue supervisado por Karen Horney, y de ahí vino el concepto de los debería, iniciado por Karen Horney, pero luego desarrollado muchísimo por él. Y también luego tomó parte como elementos conductuales de Watson, pero creo que lo más importante desde un punto de vista filosófico es el concepto de Epictetus, que dice, no nos perturban las cosas, sino la visión que tenemos de ellas. Y en realidad en eso es en lo que se centra la TREC, ¿ya? Ahora, él tomó también de personas como Alfred Adler el método didáctico y, como te digo, su mayor contribución ha sido el poner en un todo consistente un montón de influencias de muchísimas fuentes. Bueno, probablemente romper a nivel histórico, probablemente el romper con lo que había sido una tradición psicoanalítica. De hecho, su entrenamiento inicial, como hablamos anteriormente, fue psicoanalítico, pero él creó un modelo en el cual se incorporaban elementos como la identificación y el cambio de las interpretaciones que las personas dan a la realidad, a sí mismos, a la vida. Y estas interpretaciones inicialmente se llevaron a cabo en un contexto de tratamiento de disfunciones sexuales. Ahora, él decía, fue muy curioso, que una de las cosas, digamos, que lo motivó a hacer este rompimiento es que él estaba totalmente convencido que tenía lo que él llamó, tenía muy buen sentido del humor, su gene de la eficiencia, que él había nacido con un gene de la eficiencia, y que empezó a sentirse desesperado cuando se daba cuenta de que había que esperar a que el paciente se realizara por sí mismo cuál era su problema, en lugar de poder él decirles, pero mire, yo pienso que pasa esto y esto y esto, y así hacer que la mejoría se diese muchísimo más rápido. Hay una anécdota muy, muy divertida de cómo se creó, entre comillas, informalmente la TREC. Él estaba con una paciente. La paciente estaba hablando de que tenía muchísimos problemas con su jefe y que el jefe era una persona muy autoritaria y le recordaba a su padre, quien también había sido una figura muy autoritaria. Y entonces hubo en algún momento que él no pudo más y le dijo, pero es que tu padre ya está muerto. Y entonces
ella se quedó así y le dijo, entonces no es mi padre, sino la idea que yo tengo de mi padre. Y él dice que en ese momento, de manera explícita, nació la TREC. Ahora, a nivel de aportes a la psicología, y esto es una opinión muy personal, creo que dos de sus conceptos han sido centrales en el cambio de la intervención psicoterapéutica. Uno es que verdaderamente identificó como punto central de la perturbación emocional la rigidez en la filosofía básica del paciente. Pero no solamente habló de los DUD, ya mencionamos que habló Karen Cornell por primera vez de ellos, sino que desarrolló un método primero para identificarlos y después para cambiarlos y reemplazarlos. ¿Qué se considera, digamos, un pensamiento irracional? Un pensamiento irracional es un pensamiento que no es funcional a largo plazo y que no ayuda al paciente a la obtención de sus propias metas. No es irracional porque no razone, es irracional porque razona mal. Entonces se identifica y se ayuda a cambiar. Pienso que eso fue una gran contribución. Otra es el concepto de lo que es la baja tolerancia a la frustración. Él fue una de las primeras personas quienes identificó que en cuadros, por ejemplo, de depresiones profundas, existe también un elemento, entre otras cosas él escribió un artículo que decía un elemento tristemente ignorado en la depresión, a sadly neglected element in depression, en el que decía que el deprimido también tenía en cierta forma ganancias inmediatas por estar deprimido, y que el concepto de insoportabilidad de la sensación de la depresión en sí, lo que él llamó después baja tolerancia a la frustración, es algo que tiene que tenerse muy en cuenta cuando se hace la intervención psicoterapéutica, porque por ejemplo, yo estoy deprimida, pero si aparte de estar deprimida, cuando siento la sensación de depresión, pienso, esta sensación es insoportable, cada vez que mi terapeuta intente intervenir en mi depresión y yo me sienta incómoda, como tengo esa creencia, esa idea de que no soporto la sensación de depresión en sí, empiezo a cambiar de tema y se habla mucho de las resistencias del paciente, pero tiene mucho que ver con el concepto de baja tolerancia a la frustración. Y luego, por último, yo creo que tiene otro concepto que también es central, y es el de autoaceptación incondicional. Porque aquí viene el componente filosófico suyo de no podemos evaluar la naturaleza humana. El humano es neutro, es como una vasija que contiene frutas buenas, frutas malas, características buenas, características malas, pero la esencia de la vasija no es ni buena ni mala dependiendo de las frutas que contiene. Eso, cuando lo aplicas a un contexto psicoterapéutico, es importantísimo, porque tienes la posibilidad de cambiar. Algunas veces, cuando filosóficamente se llega a la conclusión de que soy una mala persona, también tiene un componente de excusa, porque ¿para qué me voy a esforzar si yo ya sé que lo voy a hacer mal porque yo soy una mala persona? Por la otra parte, soy un ser humano maravilloso, mejor que todo el mundo, matemos a los otros subhumanos. Tiene un montón de implicaciones que yo creo que son muy importantes. Entonces, esos serían, digamos, a mi modo de ver, te digo que es una opinión muy personal, algunos de los conceptos que han sido muy, muy importantes. Bueno, yo creo, y hablemos de los más recientes, ¿verdad? Dentro de lo que pudo ser el estudio de la sexualidad, digamos, en los últimos 50, 60, 80 años, se puede hablar de Kinsey.
quien dio un énfasis enorme en lo que fueron, digamos, los datos estadísticos. Tuvo muchísimas muestras de personas que contestaron sus encuestas. Luego vienen Masters y Johnson, quienes fueron los primeros en verdaderamente observar la conducta sexual en forma directa, y pues desarrollaron las 4 etapas de sexualidad, de excitación, plató, orgasmo y resolución. Pero Ellis tuvo luego la contribución de estudiar los problemas sexuales desde el punto de vista de la identificación de las distorsiones cognitivas que podía estar teniendo el paciente sobre su situación. Y como él decía, entre otras cosas, que el órgano sexual más importante era el que uno tenía en medio de las orejas. Es decir, lo que te dices a ti mismo cuando estás analizando un contexto determinado. Entonces, te digo, por ejemplo, si una persona, aparte de tener, digamos, un problema de erección, donde existe un componente racional que es, pues, preocuparse, le añade un componente adicional de autodevaluación, lo que hablábamos anteriormente, y entonces ya no es solamente estoy preocupado por un problema de erección, sino, y eso significa que valgo menos como persona. Pasa el contexto a una categoría completamente distinta, con una serie, digamos, de añadidos patológicos que hacen que el problema se exacerbe. Entonces él trabaja con esos añadidos y siempre, como te digo, identifica, cambia, pero siempre hay que tener un cambio de un pensamiento no funcional por uno funcional a largo plazo, y este pensamiento a su vez tiene que producir cambios emocionales y cambios de conducta, porque si no quedamos como el paciente que tal vez ya se levante de la cama y de muchos pasitos, pero sigue con fiebre, pues todavía sigue la infección. Entonces, cambios emocionales y conductuales son muy importantes para estar seguros de que se produjo un cambio cognitivo. En el caso del paciente de la erección, probablemente la persona se deprime porque no sirvo para nada, no soy hombre. Si ayudamos a identificar ese componente de esa generalización errada, de esa evaluación global basada en un componente, lógicamente la persona va a sentir preocupación, la persona va a sentir tristeza, pero la persona ya no va a sentir angustia y depresión. En el sentido de haber sido una persona que siempre intentó asegurarse que no había distinción ni de raza, ni de credo, ni de género, evidentemente fue un teórico y un práctico ideal. Ahora tuvo, yo pienso, una interpretación errónea al comienzo de lo que era la homosexualidad masculina, y sin embargo con el tiempo se retractó, lo que es admirable porque mostró en cierta forma una apertura y una flexibilidad intelectual que muchas personas no tienen. Desde el punto de vista femenino, él siempre argumentaba que el cuadro, digamos, homosexual masculino era muy distinto, las características, al homosexual femenino, donde la mujer muchas veces buscaba cosas distintas que las que puede buscar un hombre. En la relación entre hombres, probablemente el componente sexual tenía mucho más importancia,
No que los otros no interesasen, pero a nivel de importancia ese tenía mucho más que lo que puede ser un componente de compañía y de compartir en una relación homosexual femenina. Ahora, de todas maneras, aunque él decía que, bueno, claro, para las mujeres el sexo también no es importante, ya. Lo que pasa es que, pues, como sabéis, la testosterona es lo que hace que nos interese mucho, tanto a los hombres como a las mujeres, aunque es una hormona que es supuestamente típicamente masculina, y en eso, pues queramos o no, los hombres nos llevan una cierta ventajita, ¿no crees? Creo que probablemente el concepto de autoaceptación incondicional en lugar de autoestima es importantísimo. Déjame te hablo un poquito más sobre esto. Cuando yo hablo de autoestima, desde un punto de vista filosófico, yo estoy evaluando mi esencia. Yo estoy diciendo, soy una persona buena y por eso me quiero a mí mismo. Soy una persona mala y por eso me detesto a mí mismo. Autoestima. Cuando yo siento eso, desde un punto de vista filosófico, la conclusión es non sequitur, porque normalmente yo me evalúo como un ser humano malo, basado en algunos comportamientos. Y de 1 o 2 o 3 o 5 comportamientos, no se puede deducir que la esencia completa se convierte en buena o en mala. Por eso él enfatizaba tanto lo de autoaceptación. Esta es mi esencia es neutra. Como humano no soy ni buena ni mala persona, pero soy capaz de comportamientos maravillosos y soy capaz de comportamientos verdaderamente reprobables. Importantísimo porque los comportamientos sí tienen consecuencias. No queremos crear sociópatas. La evaluación de la esencia no excusa, la no evaluación de la esencia no excusa la no evaluación de los comportamientos. No sé si me explico. Entonces creo que eso es uno de los puntos más importantes desde el sentido filosófico. Ay, yo definitivamente le reprocho que se haya muerto de 93 años en lugar de 150. Y te lo digo porque mira, fue un ser humano que hasta prácticamente el último momento de su vida produjo un montón de contribuciones que han sido verdaderamente importantes. Tenía 93 años cuando murió y en ese momento había publicado más de 80 libros y más de 800 artículos y capítulos. Y era un hombre increíblemente generoso con su conocimiento. Además, por su gen de la eficiencia, pues le enviabas algo, te lo devolvía corregido, bueno, prácticamente al otro día, ¿ya? Ahora, si hay una cosa que yo quisiera comentar, y es que muchas veces cuando se habla de Ellis y se ve, por ejemplo, su comportamiento más que todo en los inicios de lo que fue su estilo, digamos, se confunde lo que es la forma con la sustancia. La verdad es que su estilo, y sobre todo al iniciarse, fue un estilo bastante cáustico. Y fue un estilo bastante cáustico que estoy completamente segura, él lo cultivó, porque le servía como herramienta para poder romper con el modelo tradicional. ¿Qué problema ha tenido eso? Que muchas personas, inclusive, bueno, no sé cuánto, 3 décadas en el instituto, pero te dabas cuenta que muchas de las personas que venían a entrenarse, y él también soltaba palabras de, digamos, de alto calibre, ¿ya? Algunas de las personas que venían a entrenarse con él pensaban que el método directivo era hacer eso, que si tú eras cáustico y soltabas malas palabras, estabas haciendo una terapia directiva, y resulta que no.
En él funcionaba porque tenía unas características de personalidad perfectamente consistentes con un estilo y un sentido del humor impresionante. Pero los demás, pues tal vez no. Así que se pierde un poco esa idea de que porque una terapia sea directiva, tiene que ser una terapia sí cáustica, es que no se me ocurre otra palabra. Tú puedes ser directivo con un estilo suave si es consistente con tu forma de ser. Directivo es control de la dirección de la sesión, de los elementos que quieres identificar. No es agarrar al paciente por el pescuezo si no está entendiendo algo, ¿sí? Yo creo que lo que a mí más me interesa en general, no solo TREC, sino dentro del campo de la psicología y más allá, es el aspecto transcultural. O sea, cómo se puede aplicar la influencia de factores etnoculturales al modelo, en este caso, de terapia racional emotivo-conductual. Yo te diría que ha habido, digamos, desarrollos en varias direcciones. El primero fue cuando, después de terminar el postdoctorado, me pidieron que me quedase como una de los psicólogos de planta en el Instituto de Nueva York, y una persona a quien supervisé, se llamaba Patricia Leal, quiso abrir un instituto, una sucursal en México. Entonces fue una compaginación de lo que era el entrenamiento tradicional en inglés en Estados Unidos y ya un entrenamiento para hispanoparlantes. De ahí han surgido muchos otros institutos, y entre esos el concepto de tener un entrenamiento más largo, más profundo, como por ejemplo lo tenemos acá en el Instituto Red, como existe en México, en el Instituto de Terapia Conductual Cognitiva, hace que podamos implementar este modelo ya, digamos, con una versión propia y por un periodo más largo. Creo que eso ha sido una de las cuestiones que a mí me ha gustado muchísimo. La otra ha sido a nivel de investigación. Yo creo que en investigaciones transculturales tal vez han sido dos mis líneas de trabajo. Una fue un estudio de 10 años utilizando el instrumento de la escala de actitudes y creencias de Bourdieu. Primero fue traducida, adaptada al castellano con Vicente Caballo en Granada, acá en España. Luego se utilizó en América Latina y empezamos a hacer comparaciones. Tú sabes que el modelo tiene el debo de básico, pero también tiene tres, manifestaciones o inferencias, que son, condenación global, que es evaluarme a mí mismo como persona bueno o malo. Tengo tremendismo, catastrofismo, que es ver la situación como lo peor que puede pasar. Y luego tengo baja tolerancia a la frustración, que es sobreenfatizar la insoportabilidad de las cosas. Sin embargo, esto puede producirse en tres contextos distintos. El contexto de aprobación o aceptación, debo de ser aprobado y aceptado por alguien que sea importante para mí. El de éxito o perfeccionismo, tengo que hacerlo perfectamente si algo es importante para mí. Y lo otro es el de comodidad. Debo de hacerlo de manera fácil, obtener lo que yo quiero, tratado justamente, merecimiento. Muy bien. ¿Qué encontramos en estas investigaciones? Y esto también Ellis contribuyó en esta conclusión infinitamente. Fue el debo de, el pensamiento rígido, la tendencia a ver las cosas en forma absolutista dentro de lo que es la patología, está en todas partes. Es un fenómeno universal, es parte de los humanos. Sin embargo, la manifestación de este debo de cambia en función del contexto etnocultural. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, en países como Estados Unidos,
donde la sociedad es una sociedad individualista, donde lo importante es el ser autosuficiente, el poderte desempeñar bien en un trabajo. Es muchísimo más importante, fue muchísimo más alto el puntaje en el área de perfeccionismo que lo que, por ejemplo, fue en países como México y América Latina, culturas colectivistas, donde el elemento familia y comunidad se enfatiza muchísimo más. Y en esas investigaciones fue muchísimo más alto el puntaje en aceptación-aprobación. Entonces, no es, los elementos etnoculturales no tienen efecto en la manifestación, pero no en la presencia de los DND. Y por último, la otra rama, digamos, de investigación, la cual debo profundamente, con enorme gratitud a Janet Wolf, quien, como sabes, vivió 36 años con Albert. Fue cuando yo entré como un fellow al instituto, ella fue supervisora, era la única mujer en ese momento que supervisaba, los otros eran hombres, y me permitió aprender a ajustar este modelo a una realidad distinta. Ella hizo, con Naimark y otro montón de personas, muchísimo trabajo en identificación de pensamientos irracionales específicos que tenemos las mujeres sobre el rol tradicional femenino. Mónica O'Kelly, en el Instituto de Australia, que también visité en alguna época, desarrolló un cuestionario precisamente para medir eso. Ese cuestionario también hemos hecho muchísimos estudios transculturales, primero adaptándolo a cada uno de los distintos países, y tenemos, bueno, España, México, la India, Colombia, Estados Unidos, y después mirando en qué ítems hay comunalidades y si podemos o no ya restringir una versión que tenía originalmente 92 ítems a una versión que fuese un poco más corta y también tuviese carácter multinacional. Entonces eso es más o menos lo que hemos estado haciendo. En relación a tu aportación dentro de la TREC en el habla hispana, creo que tu contribución fue o ha sido muy importante, porque la TREC es anglosajona. ¿Fuiste tú la primera que empezó a escribir y a divulgar la TREC en habla hispana? De hecho, el libro que escribimos con Lega Caballo Ellis en el 97 fue un libro que publicó en esa época, siglo XXI, porque una de las dificultades que teníamos era encontrar que las traducciones desde un punto de vista literal eran correctas, pero el sentido de lo que Ellis quería decir era difícil de aplicar. Y entonces hicimos este libro directamente escrito para hispanoparlantes que pues lleva, no sé, casi 2 décadas en el que se sigue utilizando. Luego ha existido otro libro en el que también, después de dar estos entrenamientos de varios años, porque normalmente son 2 años lo que hay en el entrenamiento, por ejemplo acá en España, en México, se necesitaban herramientas prácticas donde los estudiantes pudiesen tener un libro de referencia. Y entonces con Francesca Sorribes y con Montse Calvo escribimos otro libro que acaba de publicar Paidós, donde no solamente se incluyen los conceptos, sino también muchísimos elementos de tipo práctico, y están diseñados y basados en lo que ha sido la aplicación de todas estas técnicas ya a poblaciones hispanoparlantes. Hay otro elemento que es interesante, me acordé ahora, de lo que es la implementación de las técnicas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama los ejercicios para atacar la vergüenza. Y cuando por primera vez se trató de pasar de Nueva York
a México, la gente dijo que no, que eso no funcionaba. En el ejercicio para atacar la vergüenza, uno le pide a la persona que se coloque en una situación incómoda, vergonzosa, no peligrosa. Y en Nueva York, por ejemplo, la gente se acostaba en la mitad de la acera y ponía dinero en el parquímetro, o le amarraba una cuerda a un banano y la paseaba por el parque central. Y cuando se intentó hacer esto en América Latina, pues la gente dijo que no. No es la técnica, es el ejercicio específico, porque empezamos a ver que si tú en Estados Unidos te acuestas en la calle, en Nueva York no pasa nada. Pero si tú te acuestas en la calle en México, en España y en Colombia, te llaman inmediatamente la ambulancia, al mismo tiempo. Si tú en México, en España, en Colombia, estás en la cafetería de la universidad y le dices a la persona, mira, lo siento, pero se me quedó el dinero en casa, te puedo pagar mañana, probablemente el de la cafetería te dice, sí, no se preocupe, pero anda a hacer tú ya eso en Nueva York, te ponen a lavar platos. Entonces no es el ejercicio, no son las técnicas en sí, sino la manera específica como se aplique. Y creo que este último texto del cual te estaba hablando enfatiza muchísimo eso. Bueno, mira, yo creo que es que hay dos líneas de formaciones que son muy importantes. Hay una línea de formación que es una línea en común con cualquier instituto de cualquier lugar del mundo. Te estoy hablando, puede ser el de Holanda, el de Australia, cualquiera. En donde tú tomas un primary, tú tomas un advance, tú luego, un número X de cintas supervisadas, tomas un associate y luego un certificado de supervisión. Eso se puede hacer, como te digo yo, hispanoparlante o angloparlante o como tú quieras. Sin embargo, dentro de lo que es el mundo hispanoparlante, hay dos formaciones que tienen 2 años cada una de ellas, donde la estructura es muchísimo más completa de lo que puede llegar a ser, digamos, este procedimiento que te he descrito, y por ello se ha creado los elementos de lo que es Primary, Advanced, Associate están incluidos dentro de estos 2 años, pero se ha incluido un componente de investigación, se ha incluido un componente de muchísimas horas de práctica, y entonces se ha creado, digamos, una categoría en donde, aparte de darse un associate, ya se da un academic fellow. Eso acaba de comenzar. Yo tengo mucha ilusión con esto, porque de verdad que se están produciendo entrenamientos de profesionales con muchísima competencia que nos enorgullecen muchísimo. Así que yo te diría que esto es, digamos, un giro no tradicional, aplicado específicamente en América Latina, México y en Europa, España. En Barcelona, Instituto Red, y en Ciudad de México, Instituto Terapéutico Virtual Cognitivo. Francamente, yo creo que lo que uno aprende a nivel personal es aceptar lo que no le gusta y no puede cambiar. Y sin embargo, no dejar que impida que otros elementos de la vida que son importantes y agradables se sigan disfrutando. También porque todos nos sentimos en algún momento ansiosos, deprimidos, iracundos. La frecuencia con la que te suceden estos momentos es cada vez menor, y cuando estás en uno de estos momentos bajo el sol, sales de esa situación más rápidamente. Yo te diría que a grosso modo eso es, a nivel personal, el aporte de la TREP para mí.